Buenas, en este nuevo curso que vamos a continuar, en este nuevo tema, vamos a tocar el tema del pastoreo preciso y tecnológico. Vamos a ver sus fundamentos, sus inicios, su base, vamos a hablar un poco acerca de un poco de diferencias con los otros manejos que hay, los otros tipos de administración de pastura que hay, herramientas, etc. Como fundamento es la maximización y optimización del recurso forrajero como base principal y fundamental de la alimentación del ganado bovino. Esto quiere decir que la alimentación de nuestros animales tiene que ser en su mayoría a base de pasto. Algo que siempre me hablaba mi mentor, el doctor Jairo Faría, era lo siguiente: el pasto es el alimento principal de nuestros animales. Por ende, nosotros lo que tenemos que hacer es darle pasto en su mayor porcentaje. Como todos los pastos y todas las pasturas son deficientes, solamente suplementamos con la nutrición de precisión. Pero la idea no es llevar a suplementar o a complementar al 100% de la alimentación como los hacen los que hacen los engordes de los feedlots. Aquí la clave es la administración para darle a nuestros animales durante todo el año, en la mayoría de su dieta, de su alimentación, el pasto. El pasto es lo más barato que nos sale a nosotros. El suelo y el pasto, los principales activos de un ganadero. Muchas veces las personas tienen mucho cuidado acerca de su ganadería y es muy lógico, ya que son los animales los que ellos están cuidando, los que ellos están viendo, cómo se van desarrollando, cómo van creciendo, naciendo, multiplicándose, etc. Pero es algo que yo le digo siempre y le hago tratar de entender a los ganaderos, es que el pasto y el suelo es su principal activo. ¿Por qué? Puede suceder cualquier cosa, entonces el ganadero pierde su ganado y ¿con qué se queda? Se queda con su suelo y se queda con su pasto, ya que él puede alquilar ese predio, ya que él puede dar servicio a terceros para que puedan estar engordando esos animales o criándose o poder estar desarrollando una ganadería ajena a la de él. Entonces, el principal activo de un predio es justamente el suelo y las pasturas. ¿Cuál es el mejor pasto? El mejor pasto es el que uno ya tiene, es el que uno ya posee. Si tenemos pastos naturales, si decidimos tal vez tener alguna zona mejorada, con pasto mejorado, con pasto sembrado, lo hacemos. Pero el suelo y el pasto son nuestros principales activos. Por ende, nosotros tenemos que cuidar y salvaguardar nuestro suelo y nuestros pastos. Tenemos que cuidar la biocenosis. ¿Qué es la biocenosis? Es la relación que tiene la planta y el suelo, donde se encuentra la mayor cantidad de vida. ¿Sabían ustedes que en una cuchara existe más del doble de seres vivos que de todos los humanos en toda la tierra? Entonces, estos seres vivos hay que cuidarlos, ya que ellos se encargan del movimiento de miles de toneladas de las hectáreas que nosotros manejamos. Administración forrajera. La administración es la base de todo lo que nosotros vamos a hacer. Por ende, nosotros tenemos que aprender a administrar nuestras pasturas. Tenemos que aprender a administrar
nuestro predio, nuestros potreros, nuestros piquetes, como quieran llamarle. Nosotros, esa es nuestra responsabilidad, saber administrar la tierra que se nos es dado, ya si somos encargados, si somos propietarios, si tal vez es un negocio familiar y estamos a cargo, tenemos que saber administrar, tenemos que saber qué cantidad de pasto yo tengo, qué cantidad de forraje yo tengo para cierto grupo de animales, para cierta cantidad, qué cantidad de carga me soporta, cuál es la cantidad que mi pasto va a soportar de animales. Si yo lo dejo más tiempo, menos tiempo, va a recuperar más rápido. Tal vez si lo dejo más tiempo se va a perder el pasto. Me ha tocado ir a algunos lugares donde hay propietarios que están comprando pasto cada 2, 3 años. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es una muy mala administración de la pastura. Base y inicio. ¿Qué necesitamos entender? Que cada hectárea es única, cada potrero es único, cada metro cuadrado es único. Nuestro suelo, nuestros pastos. Como una base, nosotros tenemos que llegar a entender lo que acabamos de leer ahorita, que un pedazo de suelo no es igual al otro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer para poder entender a mi suelo? ¿Qué necesita mi suelo? ¿Qué es lo que yo necesito hacerle a mi suelo para poder conocerlo? ¿Qué tipo de análisis necesito para conocer mi suelo? Análisis que me van a dar la estructura del suelo, la composición del suelo, las carencias de mi suelo, cómo está en vida orgánica, qué cantidad es la capa orgánica que tiene. Entonces, sabiendo y conociendo qué es lo que tengo, qué es lo que de lo que es deficiente, yo recién puedo saber qué clase de pasto es la que voy a aplicar para poder tener mi pastura, para poder crear mi base forrajera. Tal vez si yo estoy empezando el proyecto, tal vez si es un lugar, un predio que es virgen, entonces tengo que aprender a conocer el suelo, la tierra, cada zona, porque muchas veces he visto estudios donde la diferencia de 100 metros, el pasto era muy similar, el mismo color, pero el suelo era muy distinto. Entonces, hay que aprender a saber ubicar en base, por ejemplo, a las imágenes, a los análisis bromatológicos que nos dan las pasturas, que nos dan también la fotogrametría con los drones en el laboratorio, cuáles son las capas de diferentes de tierras que yo tengo en el terreno, en el predio, en el piquete, en el potrero, en el módulo que voy a hacer, en el proyecto que voy a trabajar, en el cual me voy a enfocar. Yo tengo que aprender a conocer exactamente, y es por eso que es de precisión, precisamente, o sea, de una manera muy precisa, de una manera exacta, para no equivocarme, para saber qué es lo que verdaderamente necesita. Y esto, por ejemplo, en esto va, por ejemplo, el tema de los drones, es algo muy interesante, ya que, por ejemplo, en el tema de agricultura de precisión se están manejando drones, los cuales identifican si tienen que ellos fumigar un tablón de 80 o 50 hectáreas,
ellos primeramente identifican en qué lugares exactamente hay cierto tipo de maleza y ellos saben que aplicar exactamente en ese lugar la cantidad exacta para que esa maleza desaparezca. Entonces, es lo mismo en el tema de la ganadería, en el tema de ganadería de precisión. Nosotros tenemos que saber de manera exacta en qué es deficiente nuestro suelo para poder aplicar de manera exacta la cantidad suficiente para poder regular a nuestro suelo. Nuestro suelo y terreno. ¿Qué tipo de terrenos tengo? ¿Cuáles son las curvas de nivel? ¿Cuáles son las formas que tengo que reconocer? ¿Por qué debo conocer mi terreno? ¿Por qué debo conocer estas curvas de nivel y en qué influye el desarrollo de mi ganadería? Más adelante van a poder ver y van a poder, en un tema diferente, aprender a adentrarse un poco más específicamente en este tema, que es acerca del terreno, porque la importancia del ahorro de energía que nosotros tenemos que tener en el cuidado del desarrollo de nuestra ganadería es muy importante. Entonces, justamente para eso, exactamente para eso es lo que nosotros necesitamos conocer nuestro terreno. Si yo tengo mi módulo de 54 hectáreas como el que yo tengo, yo hago cría, en las 54 hectáreas ubiqué 3 puntos donde mis animales pueden descansar. Puedo poner áreas sociales en 3 puntos diferentes. ¿Por qué yo puse 3 puntos diferentes? Porque de acuerdo a la topografía que yo tengo, de acuerdo a las curvas de nivel, al terreno que yo tengo que saber la cantidad de metros que tiene que recorrer mi animal para poder almacenar energía. Esto en las horas que yo tengo que cuidar a mi animal del sol o tengo que cuidar yo a mi animal en el descanso. Entonces, ¿cuáles son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son esas pequeñas protuberancias que se ven en el terreno, que ustedes lo van a ver después en los mapas. Son unas curvas que nos van indicando las cantidades del nivel que tiene el terreno, ya sea de medio metro, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc. Eso lo vamos nosotros conociendo en el terreno. Por ejemplo, no es lo mismo que mi animal camine 100 metros o 200 metros en una superficie totalmente plana a que mi animal camine esos mismos 200 metros con una pendiente de, pongámosles así, de 20 grados. La energía que se llega a ocupar es hasta casi el doble. Entonces, cuando nuestros animales están ganando peso, estamos cuidándolos, la idea es que nuestros animales desarrollen la mayor cantidad de mejoramiento corporal, si depende a qué es lo que nos estamos dedicando nosotros, si engorde, queremos que engorde, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que cuidar esos detalles. Cuidando esos detalles, se reflejan luego en nuestro bolsillo, se refleja luego en la ganancia que nosotros vayamos a tener. Entonces, justamente ese es uno de los motivos por los cuales yo tengo que llegar a conocer exactamente mi terreno donde yo voy a empezar a aplicar mi proyecto. Tengo que saber exactamente en dónde están los puntos más altos del terreno. ¿A cuánto está del punto más bajo? Saber en qué parte es la que yo tengo
mejores posibilidades de poner mi zona de confort o mis zonas sociales para los animales. Entonces, esa es la importancia del poder llegar a conocer el terreno. Tenemos que conocer las quebradas, tenemos que conocer los lagos, los ríos, tenemos que conocer todo, tenemos que conocer los lugares donde vamos a tener que traer agua. Por ejemplo, si hay una pendiente pequeña de unos 10, 20 grados, 15 grados, me va a costar menos traer agua o tal vez tengo que empujar el agua con una bomba. Entonces tengo que saber exactamente todos estos datos para llegar a conocer mi terreno. Nuestro pasto o nuestros pastos. Conocer nuestro pasto o pastos, la variedad y qué aporte de proteína tiene, recolección de datos reales de los pastos que tengo, aforos digitales y tangibles, análisis de deficiencia de minerales, exámenes bromatológicos o cuál es la evaluación química de la materia que compone los nutrientes. Esa es la definición de exámenes bromatológicos. La evaluación química que compone de nutrientes la materia que nosotros estamos analizando. Conocer nuestro pasto o nuestros pastos. Nosotros tenemos que llegar a conocer de una manera muy precisa y aquí esto es el eje fundamental donde nosotros tenemos que enfocarnos más. Tenemos que saber qué variedad es nuestro pasto. Respecto a la variedad de nuestro pasto, hasta dónde se tiene que hacer el corte de acuerdo a la zona. Sucedió en Colombia hace un par de años, un señor, esto me lo contó un buen amigo mío, un señor llegó a dar un simposio, una charla, una palestra, y sucedió que era una zona muy caliente en la cual estaba dando la charla, donde muchas personas se dedicaban a la lechería. Entonces, la persona que daba la palestra, la charla, recomendó hacer el corte al ras del pasto, como lo recomiendan en el PRB. A lo que se levanta una persona que estaba ahí, muy conocedor, un maestro en biología, la verdad es un libro andante acerca de la biología, el conocimiento mucho de las plantas, de los pastos, de la materia. Y él le dice que era un pésimo consejo en esa zona del país de Colombia, porque él conocía a muchos productores de ahí, y que si él le daba esa recomendación, les iba a ir mal porque estaban empezando, allá le llaman el verano, a lo que es la sequía. Entonces, el señor que estaba dando la charla se molestó, la otra persona también se molestó, porque él dijo, yo no he venido a estar dando acá mi dinero a que me enseñen algo que yo creo que está mal darlo como consejo, porque yo conozco este lugar, conozco a la gente, los productores, etcétera, conozco la zona. Él se salió de la charla con otro grupo más. Y bueno, el tema es que hubieron productores que le hicieron caso, hicieron el corte al ras y hasta por casi 9 meses no le recuperó el pasto. Fue mucho tiempo en el cual se tardó en recuperar el pasto. Entonces, ese problema, la verdad que nosotros no podemos estar arriesgándonos a poder hacer prueba y error. Eso es algo que no está bien, porque nosotros como productores, como empresarios, ganaderos, tenemos que llegar a hacer algo específicamente que nos funcione. No podemos estar esperando 2, 3, 4, 5 años a conocer mi pastura
para yo poder recién empezar. Así, entonces así me funciona y así yo puedo hacerlo. Si ustedes leen algunos libros de manejo, hablan hasta de 8, 9, 10, 11 años de sufrimiento. Pero el productor ahí está sufriendo por ignorancia, porque no conoce su pastura verdaderamente. Entonces, él está enseñando de la prueba y error de su predio, que queda en otro país diferente al de nosotros o diferente a otras personas. Muchas veces, incluso hasta en la misma zona, tenemos diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de terreno y por ende diferentes tipos de pasto. Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, en Portachuelo fui y estamos viendo un proyecto que se llama Los Mates. Ahí hay 3 variedades de pasto. Hay humidícola, hay Gatton Panic y hay braquiaria. Entonces, el propietario sabe en qué lugar le funciona mejor qué pasto y qué lugar le soporta para qué grupo mejor los pastos. Entonces, pero es porque él lo tiene ese predio hace 30 años y él está con una división, con un conjunto de divisiones ya hace unos 7, 8 años. Entonces, incluso ahí donde ya casi es muy homogéneo el pasto, ni siquiera ahí los pastos son iguales. Entonces hay que conocer, empezar con la recolección de datos reales que yo tengo ahí. Saber la mancha de cierta variedad de pasto, qué cantidad me abarca, e ir a hacer por lo menos unas 10 tomas de muestra, llevarlo al laboratorio, hacer exámenes, ver el examen de los drones, qué resultado nos arroja el uno, qué resultado nos arroja el otro, para qué materia seca es la que tiene, en qué, porque sus cálculos, ojo, eso sí, sus cálculos, por favor, siempre háganlo en base a materia seca. La materia seca es el pasto deshidratado, ya que la humedad del pasto es muy relativa. Y no es lo mismo cuando se toma las muestras en la mañana, por ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, que al mediodía o en la tarde. Varía. Entonces, para evitarse esos problemas y esos malos cálculos, se hace siempre con materia seca. Nosotros tenemos que llegar a conocer de la mejor manera nuestros pastos. Como pueden ver en la imagen, en la diapositiva, es una ilustración donde hay diferentes tipos de verde y donde cada uno indica algo. Ocupado hace 7 semanas, días lluviosos. Será ocupado de nuevo la próxima semana. Recuperó de una manera muy rápida esa imagen, por ejemplo. Ahora ahí abajo vemos ocupado la semana pasada, días levemente calurosos. Es la peor forma que nos ha dejado, digamos, los días levemente calurosos del pasto. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tenemos 8 imágenes con 8 diferentes tipos de verde. Entonces, es por eso que nosotros siempre tenemos que llegar a conocer nuestros pastos en todas las épocas del año. Después vamos a dar unas recomendaciones para que ustedes mismos sean investigadores y sean conocedores de su pastura. Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Investigadores y conocedores. En este negocio juega mucho el papel de la observación. Ustedes tienen que ser muy observadores. Ustedes tienen que ver mucho la reacción de todo lo que está pasando a su alrededor. En un anterior tema yo les comentaba acerca de cómo un productor llegaba exactamente a conocer cuánto tiempo había quedado sus animales en un lugar solo
viendo su pasto. Y él se dio cuenta de qué. Se dio cuenta, caramba, dijo. Este Camba la dejó más tiempo la tropa en este lugar. Tal cual. Solo con el ojo. Entonces ustedes tienen que llegar a hacer exactamente lo mismo. Tipos de administración o manejos. Aquí podemos ver al pastoreo de ultra alta densidad, al PUAT. Podemos ver el pastoreo rotativo intensivo, el PRB, pastoreo racional Boissin, y el pastoreo de diferido. El PUAT. El PUAT es el pastoreo de ultra alta densidad. Tiene como característica una gran carga en un espacio reducido por muy poco tiempo. Como ventaja, tiene gran capacidad de aprovechamiento, tiempos exactos de manejo, una ganancia uniforme y no existen las dominancias dentro del grupo. Y como desventaja, aquí en estas desventajas yo le puse, por ejemplo, tener un pastor 24/7 todo el tiempo, porque tiene que haber una persona exactamente todo el tiempo antes de saber exactamente el tiempo que soporta el potrero y no tener bien homogéneo el potrero. Este PUAT es muy utilizado en Ecuador, en Colombia y en Argentina. Este modelo de manejo, este tipo de administración de pasturas es muy interesante, pero se debe de conocer ya la base forrajera, se debe conocer bien qué cantidad me soporta. Caso contrario, tener un pastor es un manejo mucho más delicado, por así decirlo. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho en la Argentina con el tema de la alfalfa, ya que la alfalfa es una leguminosa, digamos que es una planta que es bastante homogénea, un mismo tamaño. Entonces ya es más fácil hacer un poco más el aforo y el poder agarrar y ver, digamos, que los animales estén por cierta cantidad de tiempo determinado en un espacio, digamos, ¿no? Pastoreo rotativo intensivo. Las características pasan de potrero a potrero de manera seguida y continua. Ventajas: poco personal para controlar. No le veo ninguna otra ventaja. Y la desventaja es que no hay aprovechamiento, no hay un cálculo de carga exacto ni aprovechamiento de la base forrajera. Bueno, pastoreo rotativo intensivo es un pastoreo bastante simple, bastante común, digamos, a la hora de poder llevar una ganadería mediocre, por así decirlo. Es muy pobre el tema del manejo. Se manejará una sola persona que les abre y les cierra un potrero. Es casi ganadería tradicional, solo que un poco más avanzado, por así decirlo, ¿no? La verdad, debe haber gente que le debe estar funcionando este tipo de manejo, pero no es recomendable. Y el PRB, que es la base de lo que estamos hablando ahorita, de lo que estamos haciendo, tiene como característica principal sus 4 leyes: ley de reposo, ley de ocupación, ley de los rendimientos regulares, ley de máximo rendimiento. Ventaja: buen aprovechamiento, buen manejo. Desventaja: el tiempo para poder conocer cada potrero y cada lugar. No se puede perder mucho tiempo en la prueba y error. Muy bien, como hablábamos, ya nosotros hemos visto el tema del PRB. Puntualmente, solamente hablar sobre lo último. Es algo que tiene como desventaja el no poder llegar o tratar o tardar en conocer nuestro terreno, nuestras pasturas. ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo en agarrar y en poder conocer exactamente mi pastura, mi suelo, mi terreno? ¿Qué es lo que me depara el futuro? No lo sé. Entonces, como no sé qué es lo que me depara el futuro ahorita, hoy día acabo de ver una noticia acerca de lo que está sucediendo en Durango. Hace 3 años que no llueve en Durango.
3 años es la sequía de lo más fuerte de los últimos tiempos de la zona. Entonces ya ni siquiera tienen agua para tomar las personas. Están abandonando ese lugar. Y ellos, yo creo que hace 4 años no pensaban que iban a vivir eso, ¿no? Entonces lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros si nos puede pasar algo muy similar o parecido? ¿Acaso vamos a tener la cantidad suficiente de potreros para salvaguardar nuestra ganadería? ¿O vamos a tener la cantidad suficiente de espacio para poder agarrar? Y estamos hablando de 3 años. ¿Qué cantidad de potreros son? Tenemos que ponernos en la peor situación, pero aún poniéndonos en las peores situaciones, se aparecen situaciones más extremas, de las cuales nosotros tenemos que ser capaces de poder salir y aguantar. Pastoreo diferido, características. Esto es el pastoreo con descanso durante lo que se recupera y o resiembra el pastizal estando en periodo de descanso escalonado de tal manera que se completa un ciclo de rotación. Ventaja, un buen manejo para tener un control sobre la pastura y ayuda a que sea más homogéneo el forraje. Desventaja, no hay un buen aprovechamiento de forraje en el punto óptimo de la cosecha. Bueno, este pastoreo diferido es, como lo pueden ver, más que todo es sobre áreas específicas de descanso y bueno, mejor es hacer un PRB, creo, que en vez de esto. Tienen cosas muy similares, pero acá está el tema de la resiembra y yo creo que eso es porque ya tal vez la ganadería del predio que lo tiene ha sido bastante mal manejada, ¿no? Ahora, herramientas. Como herramientas, ¿qué es lo que vamos a utilizar en nuestro pastoreo preciso y tecnológico? El dron es una herramienta sumamente importante, ya que es la que nos otorga muchos, pero muchos datos. Se saca la foto, se manda al laboratorio, analizan la foto y nos llegan los análisis. La verdad, el margen de error que se ha tenido es entre un 10 a un 15%. Y es una gran herramienta. Cada vez lo bueno es que aparecen drones más económicos que pueden hacer más fácil la tarea de todo. Algo que yo siempre le comento a las personas es que la perspectiva que nos da el dron desde arriba es impresionantemente un espectáculo. Es muy, pero muy diferente ver las cosas desde arriba que ver las cosas a nuestro mismo nivel. Tenemos una mayor y una mejor visualización de las cosas desde una perspectiva de arriba. Incluso cuando nosotros nos ponemos a ver los hatos en los potreros que encerramos, es impresionante. Hemos llegado a descubrir errores de manejo con fotos de dron y hacer pruebas que nos han dado excelentes resultados solo por una foto de un dron. Como por ejemplo sacarle más aprovechamiento a un pedazo de terreno. Entonces, la verdad lo recomiendo bastante para que lo puedan adquirir. La cerca eléctrica. Acabo yo recientemente de volver de Brasil y he visto cerca eléctrica para 36 kilómetros de este tamaño, aproximadamente de unos 15 por 10 centímetros, con capacidad de 4 pilas, de las mismas pilas que utilizaban las linternas antes de que aparezcan las LED a carga. Esas pilas, las más gruesas, con 4 pilas funciona para 36 kilómetros. Lógico que no es recomendable utilizar 36 kilómetros, ¿no? La verdad es increíble cómo han aparecido cada vez cerca eléctricas mucho más económicas, han aparecido más al alcance del bolsillo de uno, digamos, para poder tener y
con este tipo de diferentes posibilidades. Antes, la que ya todo el mundo conocen, a panel, a corriente 220. Entonces, la verdad, el mundo de la cerca eléctrica cada vez nos sorprenden más. Ahorita estaba viendo las de Pell, que es de la línea Speed Drive de True Test. Son un sueño, funcionan con Wi-Fi, se le da órdenes, se activan, se desactivan, se cronometran, se organizan. Son cada vez más sorprendentes las cercas eléctricas. Los software aplicaciones, la verdad, los software que hay ahorita para poder, hay como unos 4 o 5 y cada vez aparecen más. Está Kelp de Argentina, que es generalmente son software pagos para la administración de las pasturas. Esto da básicamente unos datos, pero necesitan recolectar el tema de los aforos, sobre todo para poder agarrar y tener datos más precisos para que uno pueda calcular. Porque todo esto, ¿para qué es? Es solamente para saber cuántos animales por cuánto tiempo me van a meter en esos potreros, digamos. Para nada más es todo esto. Pero cada vez necesito ser más exacto, más preciso. Hay herramientas que lo hacen que yo lo sepa más exactamente, de una manera más precisa. Todo, ¿para qué? Para la administración. Ahora toda esta parafernalia de que cuántos potreros, cuántos módulos, cuánto tamaño, de qué tamaño, para qué carga. Todo eso es el desarrollo de todo este tipo de datos que nosotros vamos recopilando, ¿no? Para eso sirve. Para nada más sirve. Entonces, si ustedes pillan una herramienta, cada vez hay herramientas más tecnológicas que nosotros no la conocemos. Y la verdad son herramientas bastante necesarias que con el tiempo nos arrojan los mejores datos cada vez más precisos. El pasturómetro. Pasturómetro es así como un bastón. Búsquenlo por favor en YouTube cómo funciona. Nos da la cantidad de masa. Entonces es una excelente herramienta, no es muy cara. Si se la pueden hacer traer a Estados Unidos, lo que tengan las posibilidades. Nosotros nos estamos consiguiendo para poder enseñar cómo funciona ya en el módulo práctico. Entonces también el NIRS. El NIRS es una herramienta espectacularmente fantástica que ya está funcionando hace mucho tiempo en países como Colombia, hace 5 años. Acá recién sé de una empresa que lo ha traído y que lo venden como la última tecnología, pero no, eso está hace 5 años. Es más, la tecnología que ellos trajeron recientemente parece un microondas, más o menos para que sepan del aspecto, pero en Inglaterra, que fue donde desarrollaron este tipo de tecnología, ya hay NIRS que nos arrojan datos exactos, precisos, en tiempo real y de manera casi instantánea, y todo portátil. No es necesario estar llevándolo a un laboratorio. Es un espectáculo esa herramienta. Entonces es una herramienta ya antigua que en su versión portátil ha salido recientemente, que es muy, pero muy interesante y que esperamos la verdad tener para poder mostrar cómo es que con esos datos cada vez más precisos podemos tener la capacidad de tomar mejores decisiones en un futuro. Software, aplicaciones. Las aplicaciones, hay varias aplicaciones ahorita en el teléfono para poder administrar las pasturas que nosotros estamos desarrollando una aplicación. Estamos desarrollando una aplicación para que ustedes lo puedan manejar de manera gratuita, donde ustedes van a poder tratar a su predio, a su módulo, a su proyecto, a su potrero, como si fuera único. Esa es la idea.
Ustedes van a poder ahí meter todo tipo de información. Qué tamaño tiene el potrero, cómo se llama el módulo, qué tamaño tiene el módulo, qué tamaño el proyecto, cómo se llama el proyecto, de cuántos módulos comprende, cada módulo de cuántos potreros comprende. Y de esos potreros hay que saber qué tipo de pasto tiene, cuántos metros está hasta el área social más cercana, a cuántos metros tiene el agua, qué cantidad de animales soporta, qué cantidad de árboles tiene, qué variedad de árboles tiene, qué variedad de árboles le faltan, cuál es la deficiencia. Todo ese tipo de información van a poder meterlo en la aplicación para que tengan un mejor manejo y ustedes puedan tener mejor capacidad de decisión en un futuro. Las fotos para los análisis, que pueden tomarlas con un celular, no es recomendable. Pueden tomarlas con una cámara de alta gama, sí es lo más recomendable, pero lo ideal es con el dron. Pero las fotos es lo que se necesita, ¿no? Bueno, y el GPS, una herramienta tan sencilla que ahora hay aplicaciones que uno se lo puede bajar en el teléfono, que nos arrojan básicamente los primeros datos que necesitamos, son las coordenadas, la forma de los potreros, los tamaños, específicamente la cantidad de metros cuadrados. Nos muestra las divisiones en Google Earth, podemos observar las divisiones, podemos diseñar nuestras divisiones, que es lo ideal para empezar. Si no tienen, les voy a ser muy sincero en el tema de los planos. Al momento yo pensé que era algo era fácil, o que no se necesitaban muchas herramientas, solo un dron y una computadora básica para sacar bien un plano con todo lo que uno quiere. En el tema de fotogrametría necesita una muy buena computadora de muy alta gama, con una buenísima memoria RAM y la mejor tarjeta de video que tengan. Hasta en el tema del monitor es bastante importante cada una de esas observaciones. La verdad es algo que bueno, yo lo descubrí recién con mi amigo Manuel. Fuimos y cotizamos la computadora, nos salía la más económica de casi $3,000. Entonces, para hacer solo un plano es algo que a algunos obviamente no le va a cuadrar, porque hay este tipo de servicios de manera externa, que mientras más grande es el predio y más cerca es más económico. Ronda entre los 3 y los $7 por hectárea, dependiendo de muchos factores. El servicio de algunas empresas que dan este servicio, ¿no? Y bueno, agradecerle por ver el tema del pastoreo preciso y tecnológico. Ya estamos a punto de entrar a cómo vamos a empezar a desarrollar nuestros proyectos, que es la parte más importante de todo el módulo. Ya estamos a punto de terminar el módulo. Después de 3 intervenciones más mías, tenemos ya los últimos temas con el doctor Víctor y nos pasamos luego al módulo 3. Bueno, agradecer y nos vemos en el próximo tema.